¿Qué hago cuando mi pareja no avanza? Este interesantísimo tema lo estaremos tratando en nuestro podcast de hoy, Hablemos de la Familia, un programa de restauración familiar. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia. Hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Hablemos de la Familia. Como siempre, con temas para el restablecimiento de la familia y que podamos compartir con ustedes edificando hogares, matrimonios en sentido general. Y como siempre me acompaña mi amada esposa Amanda. Sí, gracias a Dios. Qué emoción. Es muy divertido. Sí, hoy tenemos un tema muy interesante que dice: mi pareja no avanza. No avanza. Ok. Uy, sí, queremos siempre que nuestra pareja, ya sea, ¿verdad?, el hombre o la mujer, avancen con nosotros. Sí, muchas veces hay uno de los dos de la pareja que siente que su cónyuge está estancado. Sobre todo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Sí, bueno, podemos abordarlo desde el punto de vista espiritual. En este podcast lo vamos a abordar en el punto de vista espiritual. Si por alguna razón aquellos que nos ven en estos medios quisieran que lo tratáramos desde otro punto de vista, como el aspecto económico, el crecimiento profesional, pues déjenoslo en los comentarios y con muchísimo gusto nosotros compartiremos con ustedes en un nuevo podcast. El tema es muy interesante. Pero mira, Amanda, el tema de avanzar desde el punto de vista espiritual es muy común, que con cierta frecuencia, pues uno de los dos cónyuges tenga un mayor nivel espiritual que el otro. Y lógicamente uno vaya desarrollándose y creciéndose más porque ha tenido un mayor compromiso. Pero a veces se da en una situación asíncrona que es complicada. ¿Cuándo se complica más, Amanda? Se complica más cuando el hombre, que se supone bíblicamente y establece la Biblia que es el sacerdote y es el que debe asumir el liderazgo espiritual de la vivencia, de la convivencia familiar, pues lógicamente se encuentra estancado y no crece, y resulta que su esposa, que tiene una relación más íntima con Dios, porque la ha desarrollado, lleva una mayor madurez y se da cuenta que las decisiones que está tomando su esposo son decisiones que muchas veces carecen de la sabiduría que le puede proveer Dios cuando tiene una relación cercana. Como que no ha buscado mucho de Dios para tomar decisiones, ¿verdad? Sí, y entonces... Y es muy normal, perdona que te interrumpa, es muy normal por lo general en el hombre, en los puntos de vista del desarrollo de la economía. Uh-huh. Típicamente el hombre aporta más en su conocimiento para desarrollarse en las cosas del hogar. La mujer sí se entrega un poco más a las decisiones, a la consulta del Señor, ¿verdad? Pero ese es un hombre que no tiene sabiduría espiritual. Que está desconectado con el Señor, ¿verdad? Sí, No. y puede pasar también que encontremos muchas personas que nos están viendo a través de estos medios, Amanda, que la esposa sea la creyente y que su esposo no sea creyente, y entonces dice, bueno, yo tengo un problema espiritual importante porque yo soy una sierva del Altísimo y mi esposo no va a la iglesia pero no ha aceptado al Señor, me acompaña los domingos, mis hijos están en el camino pero él no, y empezamos a ver una serie de situaciones que yo quería compartir porque lo refleja muy claramente. A veces se casaron siendo los dos inconversos y la mujer es la que se convierte ahí. La Biblia es bien clara con eso, ¿verdad? No quiere decir que por eso ya tenga que divorciarse ni dejar el matrimonio. Sí, aquí yo quería compartir en Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, asimismo vosotras mujeres, esta es una mujer que lógicamente es creyente, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, quiere decir los maridos que no creen a la palabra, sean ganados por la conducta de sus esposas. Sin la palabra por la conducta de sus esposas. Es que una conducta edifica más. Pero ahí también, Amanda... Por la palabra muchas veces. Sí, ahí lo que quiere decir es que no empiece la mujer a machacar. Y empezar a decirle al marido, mira tú, porque tú no vas, que tú no aceptas a Jesucristo, que tú eres una persona que no dedica tiempo a esto, que no hace lo otro, que tú siempre estás en lo material, que tú siempre te estás preocupando por lo económico, que tú te preocupas por otras cosas, que tu vida espiritual está vacía. Y empieza a machacar, a machacar, a machacar, a machacar. Vamos a ver
Y simplemente con la conducta, ¿verdad? Sí, y con una conducta, lo que está pasando en el corazón, porque por ejemplo en el 3.2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y esto es importante, casta es una persona sobria, una persona que es cuidadosa, ¿verdad? En lo ético, en lo moral, y respetuosa. Y si nos vamos todavía en Efesios 5:31 dice, mujer, después que habla todo lo que lo vamos a ver hoy, y después que habla todo, explica al marido de cómo debe ser la relación y cómo debe tratar a su esposa, al final le dice a la mujer una sola cosa, le dice, mujer, respeta a tu marido. Es decir, el respeto, el hecho de que no esté actuando de acuerdo a como tú esperas que él actúe, no vaya a ser un mecanismo o un medio a través del cual tú empieces a atacar a tu esposo. Y empieces a faltarle el respeto. Si lo que él está pidiendo no va en contra de la palabra, tienes que respetarlo igual. Sí, y eso es importante porque el respeto es algo que es independientemente de su conocimiento y formación espiritual del Sí. cónyuge. La mujer, en este caso estamos hablando de la mujer, después hablaremos del marido, ¿verdad, Amanda? En este caso la mujer tiene que mantener el respeto, no puede irrespetarlo por el hecho de que no está haciendo porque entienda que su marido no está en el mismo nivel espiritual que ella, sino todo lo contrario, en la medida en que ella sea una mujer prudente, una mujer respetuosa, una mujer con una actitud casta, una mujer que a través de su accionar pueda motivar a su esposo a valorarla, porque como no está creyendo, no está sometido a la obediencia del padre, pues lógicamente y empiece a ver esa conducta lo que va a generar más adelante. Que muchas veces es la excusa de las mujeres, bueno, tú no sirves al Señor, tú no estás en los caminos correctos, tú no te has ganado el derecho de que yo te respete. Y no es así, es decir, y muchas veces con la intención únicamente de que se haga lo que ella quiere. Sí. Y yo es quiero... una forma hasta de manipulación. Errado. Sí, claro. Y yo creo que en el 3, en el versículo 3 de ese mismo capítulo, que nos dice en 1 Pedro 3:13, exactamente, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Quiere decir que la mujer entienda que aunque sí entendemos que la mujer quiera tener remozada y tener una buena vestimenta, ¿verdad? Y tener, pero que no le valore la apariencia más que lo que está en su propio corazón. Exacto. Que no crea que el impacto que va a generar a su marido, no vaya a desear crear un impacto en su marido solamente por su apariencia externa. Porque lo que realmente permanece en el tiempo, Amanda, es lo que está interno. En el corazón. Es decir, eso no muere, al contrario, la belleza incrementa al interno en el tiempo, a diferencia de nuestros cuerpos que se van envejeciendo en el tiempo. Quiere decir, la belleza aumenta en lo interior y disminuye en lo exterior. Wow. Y eso es importante tenerlo pendiente porque en la medida en que invertamos en nuestra belleza interna a través de ser obedientes a los mandatos y preceptos del Señor, actuar con comedimiento, obedecer a lo que dice y recomienda la palabra para que nuestro accionar esté de acuerdo a lo que el Padre nos manda hacer, pues lógicamente eso va a tener un impacto en tu pareja que va a generar, ¿verdad? Que salga de esa invernación espiritual a entrar a un proceso de crecimiento porque va a ser impactado por las acciones positivas de su cónyuge. En el mismo caso, ¿verdad? En el otro lado habla aquí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a hablar de los esposos. ¿Qué te parece, Amanda? Claro. En los esposos dice en el versículo 7, ¿correcto? En el versículo 7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y ahí páralo. Déjamelo ahí esa cita, porque aquí hay mucho por donde cortar. Primero, Amanda, dice, vivir con ellas sabiamente. ¿Qué significa sabiamente? Sabemos que en el contexto de la palabra, vivir sabiamente es vivir bajo la obediencia de lo que dice el Señor, lo que te manda las Escrituras. Es sabiduría, por lo tanto tú vas a actuar de acuerdo a lo que te manda la sabiduría. Dando honor a la mujer como el vaso más frágil, entendiendo que aunque somos pareja, yo
yo como hombre, me voy a preocupar porque mi esposa es un vaso más frágil. Quiere decir, la voy a tratar con más delicadeza, con más cuidado. Y dice, como coherederas a la gracia de la vida. Y esto es importante, aunque el Señor, cuando en Génesis capítulo 1 creó al hombre primero y después vino la famosa, lo que llamamos la primera cirugía, porque lo puso en un sueño, Exacto, sí. un sueño, y ahí entonces le extrajo la costilla, y como dicen las Sagradas Escrituras, de ahí formó la mujer. Es importante entender que aunque el hombre haya sido formado primero, para el Padre, el hombre y la mujer tienen el mismo valor. Por eso dice aquí, coherederas de la gracia de la vida. Quiere decir, ella, igual que yo, tú igual que yo, somos coherederos. Uno no es más que el otro, al contrario, somos dos y que estamos equitativamente bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Todavía más, a un hombre creyente maltratar a su esposa implica que su relación con Dios queda afectada. Así es. Y ahora vamos a hablar un poco de la relación, Amanda. Para fortalecer la relación tenemos que tener intimidad. Y esa relación, ese crecimiento espiritual, se puede ir desarrollando en la medida en que, primero, tengamos una relación con Dios. ¿Y cómo creemos una relación con Dios? Primero, creer en Él. Segundo, confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que seamos bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y luego, lógicamente, por el lavamiento de la palabra, que el hombre tiene que hacer con la mujer para santificarla y hacerla crecer espiritualmente. Si el hombre quiere hacer su mujer crecer espiritualmente, lo primero que tiene que manifestar es la disciplina y el amor por el estudio y la reflexión y la aplicación de la palabra en su propia vida. Quiere decir, todos los días dedicar un tiempo para poder leer la palabra, primero leer la palabra, reflexionar en ella, meditar en ella y después ver la aplicación de esa palabra en nuestras vidas. Y el hombre le corresponde edificar a la mujer en ese sentido. Claro que sí, es el sacerdote, tiene un liderazgo espiritual. Y adicionalmente, después que hablamos de estudiar la palabra, entonces tiene que pasar una etapa de ¿qué? De oración, que es el tiempo donde el Señor va a ministrar a nuestras vidas, donde nosotros tenemos la oportunidad de comunicarnos con Dios, de expresar lo que está en nuestro corazón, nuestras inquietudes, las respuestas a nuestras decisiones, porque vamos a consultar con Él nuestras decisiones para que estén de acuerdo a su voluntad, lógicamente, y poder tener esa conversación con el Padre para ser fortalecidos y de esa manera nosotros poder fortalecer a nuestro cónyuge. Es decir, que tú recomiendas que para ayudar a nuestro cónyuge a crecer espiritualmente cuando no avanza, uno debe ponerse en oración y ayudarlo. Tú no puedes hacer crecer a otros si tú no creces. Amén. Es decir, para tú poder a otro a crecer, tú tienes que crecer. Y crecer con esa relación con Dios, con sabiduría. Dice, con sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? No machacando, no diciéndole, pero tú no creces, tú estás atrasado, tú esto, tú lo otro. ¿Qué es lo que te pasa? Tú no dedicas tiempo a la palabra. No, enseña con el ejemplo. Si tu esposa ve que tú estás dedicando tiempo a la palabra, algo hará el Señor. Y tú oras al Señor y le dices, Señor, yo quiero, Padre, que tú obres en el corazón de mi esposa, que tú le des denuedo, que tú le des un deseo por buscarte, Señor, por escudriñar la palabra, por conocerte más profundamente. Es parte de esa oración que como sacerdote de la familia tienes que hacerlo tanto por tu esposa como por tus hijos y caminar en esa dirección. Y en la misma dirección la mujer también, cuando la mujer ve que es el esposo que no avanza, ¿verdad? Tiene que hacer lo propio también. Y por eso en el versículo 8 se refiere a ambos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, ¿verdad? Misericordiosos y amigables. En el 3:9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Quiere decir, entender que los dos, aunque haya uno más desarrollado espiritual que el otro, es el propósito del que tiene más madurez espiritual, orar
y ayudar a la que tiene, al cónyuge que tiene menos madurez espiritual, en amor, a Amén. crecer espiritualmente. ¿Cómo? A través del ejemplo, de la conducta casta, digna, ética, moralmente de acuerdo a lo que Dios establece, para que de esa manera nosotros podamos crecer adecuadamente y ir ecualizando nuestro crecimiento espiritual, porque al final, Amanda, si hay algo importante es que sepamos que los dos unidos, si estamos en la palabra y estamos los dos unidos, somos indestructibles contra aquel que es el enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Dios mora en medio de nosotros. Y dice la palabra que si hubieren dos o más reunidos en nombre del Señor, Dios morará en medio de ellos. Y dos o más son exactamente un esposo y una esposa. Y qué bien. Se incluyen también en su momento a los hijos para que puedan participar. Pero seguir orando y creyendo en la fortaleza de esa familia, para que entonces aquellos reveses que puede traer el enemigo, que van a venir, hay que enfrentarlos en oración, en obediencia, en intimidad, buscando al Padre para que nos dé sabiduría en las decisiones que tenemos que tomar. Amén. Que muchas veces no son fáciles, Amanda. Hay decisiones que tienen que ver con la disciplina, que a veces son dolorosas para uno mismo tomarlas. Pero sí, que uno tiene que ayudar a su cónyuge a fortalecerse, ¿verdad? A edificarse, ayudarlo en todo el camino de lo que significa la vida espiritual. Bueno, por algo se dice, primero el hombre dice, cuando dice la palabra la ayuda idónea, la mujer. Exacto. Y el hombre es aquel que tiene que, como dice en Efesios 5, que habla, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Yo quiero buscar Efesios 5. Déjame buscar aquí en Efesios 5 específicamente algo interesante, porque quiero leerlo de la misma manera y compartirlo aquí. Porque hay una parte a partir del 21. En el 21 empieza a hablar la relación, ¿verdad? Primero someteos unos a otros, ¿verdad? Exacto. En el temor de Dios. Pero, y dice, las casadas estén sujetas a su marido. Pero a mí me interesa hablar un poco del esposo. Y es importante porque de ahí en adelante todo se refiere al esposo. Y al paralelismo que hay entre la relación de Jesucristo con la iglesia, ¿verdad? Que es su esposa para la boda del Cordero, y el hombre con su mujer, con su esposa. Y porque en esa parte habla muy claramente de que dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Es en el 24. Marido, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el hombre tiene que hablar con la palabra de Dios. Tiene que su conducta, su interacción con su esposa, desde el punto de vista espiritual, tiene que estar sustentado en lo que dice la palabra, porque a través de hablar con la palabra a tu esposa, tú le estás santificando. Amén. Es un mandato. Entonces dice, mirad, santificarla, habiéndola purificado por lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, Jesucristo, ¿verdad? Que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Quiere decir que nosotros tenemos el compromiso de llevar a nuestras esposas y entregarlas sin mancha y santas. Así también los maridos deben amar a sus esposas como sus propios o a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y ahí dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Qué hermoso esto. Amén. Amén. Es decir, hay un compromiso, ese paralelismo que es un misterio del hombre y la responsabilidad que tiene el hombre en la formación y en el seguimiento espiritual. Por eso los matrimonios, cuando el hombre está muy o no es creyente o ha descuidado su vida espiritual, la familia no funciona bien. No. Ahora. Eso siempre como que debilita la vida espiritual de la familia, ¿verdad? Porque no es lo mismo incluso hasta el simple hecho hasta de la asistencia a la iglesia.
Si los domingos va a la iglesia la mujer con los hijos solamente, el hombre se queda, pues un mal ejemplo para los hijos. Además, los hijos representan y van a repetir, sobre todo los varones, la conducta de sus padres. Claro que sí. Y las hembras van a buscar esposos que madres. se parezcan a la conducta de su padre. También. Y si es un padre creyente, un padre que tiene temor de Dios, pues lógicamente las hijas probablemente cuando busquen pareja, estén en la edad para buscar una pareja, buscan una persona con temor de Dios. Y a los hijos, el padre tiene una doble responsabilidad porque también a los hijos va a mostrarles lo que es el sacerdocio. Entonces, la pregunta ya finalizando es un poco, bueno, ¿y qué hago? Exacto. ¿Qué hago? Y hemos estado hablando un poco sobre qué haces. ¿Qué hago? Bueno, la mujer tiene que mantener, si es el esposo el que está de una manera que con una madurez espiritual que no está creciendo o no la tiene, o no tiene madurez espiritual, o ni siquiera es creyente, pues lógicamente dice que a través de la conducta de la mujer, una conducta de respeto, una conducta con decoro, con castidad, ¿verdad que sí? Claro. Pues lógicamente va a impactar, porque Dios va a permitir a través de la conducta de esa mujer llegar al corazón de ese hombre. Amén. La mujer debe orar por eso y debe interceder y hacer el famoso cuarto de guerra para que su esposo crezca, pero no pretender, y esto es importante, no criticarlo. No criticarlo ni pretender cambiarlo con sus palabras. Y machacarlo porque tú no oras, porque tú no lees la palabra. ¿Cómo puede ser? Tú eres el sacerdote, tú deberías hacer esto, hacer lo otro. Porque ante tanta crítica, lo único que va a crear es animadversión, adversidad. Y eso no es lo que estamos buscando. Claro, lo pone a rechazar más. Mira, si la iglesia, esto es lo que me está formando en la mujer, no quiero acercarme a la iglesia. Exactamente. Y entonces, si es la mujer, porque también se da, Amanda, hombres muy de Dios, gente que creen en Dios, que tienen una vida espiritual muy cercana al Padre, y una mujer que todavía anda en la chuleta, ¿verdad? En la carne, pues lógicamente también saber que hay una autoridad conferida. Y lógicamente tratar a la mujer con amor, con respeto, ¿verdad? Y a través de eso, sí y solo sí, no ceder en lo que tiene que ver con los aspectos de la obediencia a la palabra de Dios, porque al final tenemos que tener un liderazgo en nuestra familia y orar por el corazón de nuestras esposas, velar por el corazón de nuestras esposas, modelar Amén. nuestras conductas a la luz de la palabra para que ellas puedan ver a Cristo a través de nuestro accionar y predicar el evangelio a nuestras esposas si no son creyentes. Explicarle claramente cuál ha sido nuestra experiencia, cuál es nuestra relación con Dios, cómo Dios ha afectado nuestras vidas, esos testimonios de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, esa actitud hacia el perdón y el amor pueden cambiar. El amor cambia a las personas. Y si usted Así le es. demuestra amor a su esposa, Nadie aunque se no sea resiste al creyente, amor, ¿verdad? sí. Y si tú le muestras amor a tu esposa, puedes actuar con comprensión, comprender a tu esposa, escucharla y permitir que lo que está en su corazón llegue a ti. Esa conducta de amor que se manifiesta a través de las acciones que tenemos, pues lógicamente va a ser un cambio en el corazón de nuestras esposas también. Amén. Amén. O sea que hay esperanza. Precioso. Hay esperanza. Hemos llegado ya prácticamente al final. Si este podcast te ha gustado, por favor, inscríbete en el canal y presiona la campanita para que las próximas emisiones tú seas notificado y podamos compartir contigo una nueva emisión del podcast de Hablemos de la Familia. Adicionalmente, si tienes algún comentario o quisieras algún tema que compartir, que compartamos con ustedes a través de este medio, escribe en los comentarios y con muchísimo gusto nosotros lo tomaremos en cuenta para nuevas emisiones del podcast. Y para terminar, Amanda, ¿qué vamos a hacer? Orar. Orar. Eso no puede faltar. Nunca. Este podcast no puede Amén. terminar El sin Señor una es el oración. centro de este podcast. Porque al final el que ministra en los corazones es el Señor. Así que inclinamos nuestro rostro y Gracias, decimos, Padre. Padre, gracias Señor, bendito, santo eres Señor. Dios de luz, Dios de matrimonio, Dios que tú obras en los corazones de aquellos que buscan en ti, Señor. Te pedimos que a todos aquellos que están viendo este podcast, seas tú tocando sus corazones y ministrándolos,
para que puedan darse cuenta, Señor, cuál es la situación de sus corazones. Si están fríos espiritualmente, que tú te hagas manifestar la necesidad y que hagas presencia en ellos para que sientan el calor de tu presencia, el amor como llenas y el gozo que solamente tú puedes dar y la paz que solamente tú puedes dar. Amén. En aquellos corazones, Señor. Aquellos que están viviendo una experiencia, Señor, de muchas veces de desesperanza porque su pareja no ha crecido espiritualmente o porque no ha llegado a los pies de Cristo, Señor, seas tú tocando la pareja de esa persona, Señor, para que pueda llegar a los caminos, tú te reveles en la vida de ellos, Señor, y pueda conocerse a ti y poder cambiar sus vidas para una vida de eternidad contigo en tu presencia, glorificando tu nombre hacia la eternidad a través de la salvación. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias. Será entonces hasta el próximo podcast y hablemos de la familia, un podcast de restauración. Hasta la próxima. Hablemos de la familia, tu podcast de restauración familiar. Hablemos de la familia.